Estamos de regreso en RD al Descubierto y tengo el privilegio de entrevistar a la ex precandidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Ella es Delia Josefina Ortiz. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Abril Peña? Que ese Peña tuyo pesa, porque ese es el Peña de Peña. Bueno, no pesa menos que el suyo, que Guzmán de la Vega. Aquellos que son PRDistas en su momento de toda la vida saben muy bien de quién estamos hablando. Yo le preguntaba detrás de cámara, porque siempre me causó curiosidad desde la primera vez que vi su lanzamiento. ¿Qué la lleva a usted a aspirar a la presidencia? Mira, es una pregunta que me han hecho mucho. Me lo imagino. Pero te voy a contestar como le contesto a la mayoría. Yo dije que si aspirar es gratis, ¿por qué no aspirar a lo mejor? Pero que aspirar no es gratis, fue $1.000.000. Bueno, en este momento aspirar no fue gratis, así es, $1.000.000. Entonces, que cuando usted iba a, porque normalmente los aspirantes a la presidencia usted tiene una carrera longeva en la política, pero son personajes más conocidos, más mesiánicos, con más influencia, que no fue su caso. Ya usted demostró que tiene un liderazgo a nivel nacional y sacó incluso más votos que muchos de los partidos que hoy son aliados del PRM. Pero cuando usted iba donde la gente, ¿cómo usted se presentaba? ¿Qué usted le decía? ¿Cómo usted le pedía el voto? Mira, Abril, interesantísimo, pero es bueno que tu público sepa que nosotros hicimos una política a través de las redes sociales. Yo dije que había que aprovechar las redes y que íbamos a trabajar redes contra vallas. Y muchas personas, ya yo tenía una estructura, que tengo que decir que es una estructura en crecimiento, muchas personas, amigos tuyos y amigos comunes, que nos han apoyado en el área del distrito. Tengo representantes en las diferentes circunscripciones. Tengo también en la provincia, me fue muy bien en la provincia de Santo Domingo. En Santiago yo fui 2 veces. Tengo 3 personas allá que me hicieron las conexiones. Fui a diferentes programas de televisión. Pero eso que tú dices, cómo yo pedí el voto, era muy fácil. Yo le decía a la gente, mira, yo quiero desprostituir la política. No hay dinero para comprar el voto. Yo quiero que tú me lo regales. Porque tu voto vale tanto que no puede ser comprado. Porque las cosas que valen no tienen precio. Y mucha gente aceptó y me lo regaló. Y yo digo que es un voto más que duro, un voto del corazón, porque no tuve que pagarlo. Entonces, cuando usted ya lo enamoraba, le decía que no había recursos y la gente ya sabía que realmente era una propuesta no basada en un tema mercurial. Entonces, ¿cuáles eran esas propuestas que usted le presentaba? Yo hice varios programas donde yo explicaba que me había parado en 4 patas, para decirlo de alguna manera, que las políticas públicas, si nosotros nos ponemos a analizar, serían 12, 15, quizás hasta 30, pero que yo había elegido 4. Y esa 4 era, la número 1, nosotros necesitábamos regular el tema migratorio, sobre todo con Haití, porque el territorio es la parte más importante que tú tienes que proteger para tener soberanía. Y que en ese sentido, parte de nuestro territorio se veía lacerado cada vez que vienen y salen y entran sin ninguna forma de tú poder controlar, sobre todo los inmigrantes haitianos. Pero que la parte de controlarlo no está solo para las personas, sino para aquellos empresarios que usan esa mano de obra. Eso le iba a decir, porque claro, el problema no son los inmigrantes en ninguna parte del mundo, claro, son las autoridades que se permean y lo permiten, porque leyes tenemos aquí de más. Pero no la cumplen. Entonces, cuando hablo de un plan, yo viví un tiempo en Aruba y Aruba tenía un plan migratorio muy bueno para lograr que su país, que es una isla muy pequeña, no se viera inundada e invadida de mano de obra extranjera que soslayara de alguna manera la mano de obra local. Entonces, en ese sentido era mi primer tópico. El segundo tópico, yo hablaba de la educación. Hablo todavía de la educación. Yo soy educadora de hace muchos años, doy clase en 2 maestrías y entendí y entiendo que la educación es lo que saca a los pueblos de la pobreza. Mientras un pueblo es más educado, tiene menos niveles de pobreza, pero además tiene mayores niveles de sobrevivencia y de comunidad. Nosotros nos damos cuenta que aquí a la ciudadanía hay que educarla. Aquí tú sales a la calle y el tránsito es un caos, pero es un caos por la mala educación. La gente entiende que el que tiene el vehículo más grande va primero, que no tiene que detenerse. Lamentablemente nos pasa muy parecido con los motoristas, tenemos que educarlos, porque parece que no tienen freno. Entonces tú tienes que proteger al motorista, que él es la carrocería.
Y todo esto me dice que hay que educar. Y dentro de la misma educación per se, yo he hablado de la necesidad de incluir lo que son las bibliotecas virtuales. Si bien es cierto que la persona de mi edad no nos acostumbramos a las lecturas online, nos da mucho trabajo, pero la juventud actual le gusta menos leer. Entonces hay que buscar una forma de lograr que lean y quizás con las bibliotecas virtuales tenemos mayor éxito, además de que se evita que los libros se ensucien, se pierdan y que hagan traqueteos con las famosas mochilas. Entonces también decía que hay que educar en cuanto a sexualidad. Tenemos muchas niñas, adolescentes embarazadas. Encabezamos a nivel regional el embarazo en adolescentes. Sí, pero tenemos otro tema, el tema del acoso sexual por parte de maestros, por parte de familiares y allegados. Y la educación lo que dé poder, te empodera. Pero ha habido un tema con la falta de educación sexual porque se dice que cuando se educa en sexualidad se incentiva y es todo lo contrario. Cuando se educa en sexualidad se limita a que tú sepas lo que estás realmente haciendo y que no necesariamente tiene que dejarte poner las manos en lugares que no debe. Te estoy cansando mucho cuando tú me preguntaste. No, para nada. Sí, porque es bueno que la gente vea y palpe el por qué usted pudo llegar donde llegó y que no fue un capricho que usted amanece un día, yo voy a aspirar a la presidencia, sino que era una propuesta seria. Claro que sí. La tercera de esas 4 que te dije está el área de la salud. En el área de la salud tenemos deficiencias que no tienen que ver con un gobierno ni otro, sino con todos los gobiernos que hemos tenido. La salud como que nunca acaba de arrancar. Pero para mí lo más importante de eso es, además de mejorar la salud per se, crear o manejar mejor la salud mental y la salud emocional. Estamos en una sociedad muy agresiva, tenemos mucha violencia intrafamiliar, tenemos mucha violencia en todas partes. Tú te enteraste del caso de la persona que estaba en un restaurante y le tiró un tiro a otro en los pies porque le dijo no sé qué de un plato de comida. O sea, eso no lo podemos tolerar a nivel social, porque es intolerable que las personas porque tengan un arma la usen, porque no se le puede mirar mal, porque te parqueaste en un parqueo que él tenía previamente visto para parquearse. O sea, tenemos que ver cómo vamos a manejar el tema de la educación y la salud al mismo tiempo en el área de lo emocional, de lo mental, de lo psiquiátrico. Y ahí hablo de las ARS. Las ARS deberían regresar al Estado, hacer un cambio en cuanto a lo que es la seguridad social, porque los empresarios, dueños de las ARS, nos tienen de preso de confianza a los médicos, a las clínicas, a las farmacéuticas, a los laboratorios y a los pacientes. Exactamente. Entonces, si tú eres viejo, no puedes tener un seguro médico. ¿Y cuándo es que lo necesitas? Cuando te estás poniendo viejo, que toda la garantía de todas tus partes blandas se comienzan a dañar, te comienza a tener problemas cardiovasculares, comienza a tener problemas de azúcar. Cuando empiezan los problemas no hay seguro. Exactamente. Entonces, es seguro para ellos ganar. Entonces, yo no estoy de acuerdo a que se enriquezca un grupito y que entonces la salud ande de bandada a nivel nacional. Y tú ves por eso entonces a los políticos haciendo operativos médicos. Los políticos no tienen que hacer operativos médicos. En un país donde funcione la salud no hay que hacer operativos médicos. Se hace operativo médico porque la salud no funciona. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no estamos cumpliendo con la política pública de la salud que se merece este país. La última, no menos importante, la seguridad ciudadana. Ay, qué problema más grave es. Yo creo que no hay una persona... A mí, de hecho, un día me atracaron y me llevaron la cartera. Entonces, no hay una persona que no conozca a alguien o que le haya pasado directamente que le quiten la cartera o cualquier cosa de esa. Entonces, entiendo que cuando hay más equilibrio social, yo digo que hay que eliminar el término acabemos con la pobreza y cambiarlo por decir vamos a compartir las riquezas. Vamos a hacer que las personas tengan más. Y una de esas cosas puede ser algo que te voy a explicar ahora. Se pueden hacer modelos de empresas, de micros y pequeños empresarios, que cuando inician se le exonere el impuesto. Gracias. Los primeros 4 o 5 años para que puedan sustentarse. Pero aquí tú pones un pequeño negocio y se te va todo pagando impuestos. Entonces, no sé si todo esto que yo he dicho de alguna manera ayudaría, porque es el equilibrio que andamos buscando. Entre el 60 y el 70% de las pymes desaparecen en sus primeros 3 años. Y es precisamente por el tema impositivo. Exactamente. Entonces, yo creo que no estoy lejos de la realidad que vive la gente y es lo que dio lugar
dio al traste a que a la gente cuando me escuchaba decía, ella vive en este país, vive en este planeta. Porque aquí tenemos una cantidad de políticos que son detractores de la política. Nosotros hemos querido hacer una política basada en la positividad, en la propuesta que nosotros hacemos, en decir que lo que está bien se puede mejorar, no detractar. Y creo que eso ha gustado, porque además decimos que hay que desprostituir la política, porque la juventud que viene detrás de nosotros merece que le dejemos el agua limpia. ¿Y usted no pensó que era muy cuesta arriba enfrentar al presidente de la República, que además es el presidente de su partido? Sí, pero a mí me gustan los retos. Eso era lo más importante. O sea, fue como un reto personal. Claro que sí. Yo no tenía nada, ahora sé cuánto tengo. Que no es malo cuando uno lo compara, porque uno al principio dice, bueno, ya sacó, qué sé yo, un 2%, pero cuando uno lo compara con la votación de diferentes partidos, uno dice, bueno, ellos son partidos que reciben fondos del Estado y sin embargo ella lo logró sin recursos. ¿Lo que usted consiguió estaba dentro de sus expectativas o estuvo por debajo? Estuvo por debajo de las expectativas, para ser honesta, porque yo sentía que había más algarabía en la gente y en cómo nos manejábamos por las redes que lo que fue el resultado. Pero también pasa que muchas veces la gente se compromete contigo, algunos dirigentes también, y te dicen, te voy a ayudar, y en muchos sitios que muchos dirigentes me dijeron que me iban a ayudar, saqué menos, que en sitios donde tenía dirigentes que nada más conozco por el internet. Bueno, eso suele darse en política, gente Sí. que a última hora se devuelve. Cuando usted vio los números, usted inmediatamente decidió aceptar el resultado de esa convención. ¿Se ha reunido entonces ya con el presidente Luis Abinader? Tuvimos un contacto esa misma noche. Nosotros hicimos un video para ser coherente con todo lo que hemos venido haciendo, que era a través de las redes. Y lo colgamos a las redes, como se dice, ¿verdad? Lo colgamos. Y fuimos al partido, nos dijeron que el presidente iba a estar. Llegamos, ya el presidente había salido, porque se hizo un tapón muy grande en la 27 de febrero. Pero nos recibió la secretaria del partido, Carolina Mejía, fue muy amable a mí, aparte del equipo que fuimos. Nos puso por la vía telefónica al presidente, quedamos de hacer una reunión. Todavía no se ha concertado esa reunión, tengo entendido que Carolina está fuera del país, quizás está esperando que ella llegue porque ha sido el enlace de la comunicación. Y nosotros no tenemos prisa, porque en política yo me siento un peón si esto fuera un tablero de ajedrez. ¿Usted siente que ganó con este proceso? Yo gané 2 veces, porque ganó el partido y gané yo. ¿Cuáles son las expectativas a partir de ahora de su equipo y de usted? El equipo está completo, ya entregado. Nosotros decíamos antes Delia Tapatí, ahora es Delia Tapaluí. Nosotros vamos a trabajar por el partido porque tenemos como principal meta mantenernos en el poder. A sabiendas de que han sido unos 4 años realmente bien complicados. Cuando tú le quitas los 2 años de la pandemia, que todos estábamos asustados, ya nadie se acuerda de la pandemia porque este es el país que más rápido olvida. Y esa pandemia, pues eso pasó hace mucho. No, fueron 2 años menos de 4. Es la mitad del gobierno que la pasamos en eso. Y fuimos como país los primeros del área de dar con pie con bola para ayudarnos a salir de la crisis de la pandemia. Y fuimos los primeros en abrir las fronteras para darle la bienvenida al turismo. Yo creo que nos hemos manejado muy bien. Pero ha habido a nivel nacional y a nivel internacional situaciones muy adversas, como fue posteriormente entonces la guerra de Ucrania, ahora la guerra de Israel. Y como si todo eso fuera poco, de vez en cuando nos visita un huracancito, tú sabes. Entonces, de verdad que tenemos que dar un bañito. Hombre, esos son gajes del oficio. Las primarias presidenciales del PRM hay que decir que fueron exitosas y lograron salir a camino sin grandes estridencias. Sin embargo, en las primarias en las encuestas que tienen que ver con la elección de alcaldes, regidores, alcaldes y diputados y senadores, no ha sido así. ¿Qué opinión le merecen esas encuestas y todo lo que ha venido después? Mira, yo digo que para ser un ganador hay que ser un buen perdedor. Porque todos los que han ganado porque primero han perdido. Pero mucha gente no sabe aceptar que perdió. Pero creo, y he visto algunas quejas que están bien basadas
y bien sentidas. ¿En qué sentido? Algunos dicen que no le dieron los resultados, o sea, solamente te dijeron usted perdió y usted ganó. Y hay personas que quieren saber con cuál porcentaje perdí, porque siempre el que se queja es el que pierde. Pero no es lo mismo perder con un 48-52 que perder con un 20-80. Y es bueno tener los números para que la gente sepa dónde tiene que manejarse mejor y saber cuáles fueron las preguntas que se hicieron para esa encuesta, porque los políticos nos manejamos con estudio FODA, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Y las preguntas, si dan los resultados como deben darse en las encuestas, ¿verdad? Un tanto por ciento no en esto, un tanto por ciento de sí en esto. O sea, que faltó transparencia, vamos a decirlo así. Yo no digo transparencia porque quizás esos resultados están ahí. Lo que pasa es que al publicar solo los resultados y no el estudio, quizás eso sea lo que tiene el tranque. La gente estaba esperando que le iban a entregar el estudio, que iban a destaparlo delante de todo el mundo en sobrecerrado. Más o menos yo creo que esas eran las expectativas, ¿cierto? Puede ser eso. Yo creo que parte de lo que la gente se ha quejado no es de que perdió, sino de que perdió porque le dijeron que perdió, pero no le dijeron cómo y cuáles fueron las preguntas que se hicieron para ellos mismos autoanalizarse. ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que aspiraron y no ganaron? Haya sido como haya sido. Mira, que ser un buen perdedor es importante en la contienda política, porque no todos podemos ganar. Alguien tiene que perder. Lo que ahora es importante es que quienes ganaron no se les suba demasiado el ego y hagan lo que hizo el presidente Luis Abinader, que la misma noche proclamó no solo el agradecimiento a la Junta y al civismo de todas las personas, sino que además dijo que contaba con el apoyo tanto de Guido Gómez, de Ramón Alburquerque y de Delia Ortiz. Y yo creo que eso deben hacer los que han salido electos por encuesta, que deben acercarse a sus compañeros y decirles que el hecho de que no vayan ahora pueden ir en otro momento y que se unan a trabajar. Porque creo que como islas y solo pudiera entonces ser desastroso para el partido. ¿Usted no cree que tal vez quien tenga que tomar esa iniciativa sean las autoridades del partido? Porque usted mismo me ha dicho que Carolina, como secretaria general, tomó la iniciativa y la puso en contacto con el presidente Abinader. Sin embargo, muchas de las quejas que vimos durante jueves, viernes y sábado de los dirigentes era precisamente esa, que las autoridades sencillamente le dijeron esto es lo que hay y ya. No le han buscado un bajadero, no se han sentado a negociar con ellos, no han buscado echarle agua al vino, como dicen. Sí, pero fíjate, Carolina no fue donde yo estaba. Usted fue allá. Yo fui donde estaba Carolina. Yo creo que el que tiene ese buque el agua, que el que quiere que se le demuestre transparencia debe solicitarla y que en realidad quienes ganaron también deben acercarse a los demás, porque no es momento de ser ególatras, es momento de ser compañeros y la unidad es lo primero en este momento para nosotros garantizar ganar unas elecciones nacionales primero en febrero y luego en mayo. ¿Usted no cree que tal vez, y se rumora, por los conspiranoicos dicen que parte de los problemas es que hay grupúsculos dentro del PRM que están jugando al 2028? Mira, en la política nada está escrito y 2 y 2 no son 4. Y pueden suceder muchas cosas. Ahora, yo no tengo, o sea, no lo he dicho yo y no tengo ninguna prueba que me diga que es así. Creo que a lo interno del partido se manejó con mucha fortaleza, que se pensaba y se quería que el presidente fuera el gran ganador y así lo es. Pero me gustó mucho que no se nos coartara participar, porque en la democracia la participación es sumamente importante. El PRM durante muchos años ha dicho, bueno, durante muchos años, los pocos años que tiene de formado, pero sabiendo que salieron casi todos del PRD, siempre habían dicho que eran antireeleccionistas. Sin embargo, bueno, la misma doña Milagro dijo el jueves, me parece, que ya antes era antireeleccionista y ahora no. ¿Y usted? Bueno, yo tengo la suerte que nunca he sido antireeleccionista. Yo, de hecho, digo que los periodos, en vez de 4 años, deberían ser de 6 y que la reelección debería ser prácticamente automática. Porque hacer un plan de gobierno y llevar la acción en 4 años ni siquiera es posible. Y entiendo que 12 años, si lo pusiéramos a 6 como yo pienso, y lo hacemos con reelección, estaríamos hablando de 12 años. 12 años es un buen periodo para tú desarrollar acciones reales, porque los primeros 2 años se te va a cambiar el gabinete
en saber qué es lo que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Y eso en realidad no te da pie con bola. Los que hemos trabajado en el Estado sabemos que tú tienes que hacer un plan anual, un POA, de planificar en los primeros 2 meses del año, enero y febrero, y decir cuál va a ser el plan de ese año. Pero hay un plan que es mayor que ese, que es un plan a 4 años. Entonces, eso significa que tú tienes que planificar a mediano, corto, y yo diría que falta el largo plazo, porque hay que hacer un largo plazo para tú saber hacia dónde te dirigen. Y ese largo plazo no se da porque todavía en 8 años no es un largo plazo, es un corto plazo. Y tal vez no será por eso, los países civilizados o desarrollados, los gobiernos cambian, pero el tren gubernamental no. Cambian, sí, las cabezas de áreas, pero uno no ve esa barrida total que se ve en los países tercermundistas. Entonces, la realidad es que cada 4 años, los primeros 2, la gente está aprendiendo a gobernar y aprendiendo cómo funciona hasta algo tan sencillo como manejar una comunicación, cómo se hace de manera correcta una comunicación. Pero entonces los políticos estamos muy acostumbrados a hacer política diciéndole tú vas para el gobierno, cuando se sabe que no hay cama para tanta gente. Así es. Fíjate, yo sí entiendo que hay que hacer cambios y que hay personas que están muy preparadas dentro de los diferentes partidos y que las posiciones de tanto del gobierno como del Estado no necesariamente tienen que ser políticas, tienen que ser más bien técnicas. Pero aquí tampoco se hace una evaluación cada 2 años para saber si las personas siguen estando al día y estando preparadas para la función que desempeñan. Y hay personas que tienen 40 años haciendo lo mismo y lo han hecho mal siempre. Entonces, ¿por qué que yo te hago una pequeña pregunta, casi un comentario? En el año 2030 nosotros vamos a tener 100 años que hemos estado gobernados por hombres. Y en ese tiempo de esos 100 años, 2 hombres, que fue Rafael Leónidas Trujillo, gobernó 30, y Joaquín Balaguer 22. 2 hombres gobernaron más de medio siglo este país. Después un partido político gobernó 20, son 72 años. Y en esos 72 años no tenemos salud de calidad. En esos 72 años no tenemos educación de calidad. En esos 72 años no tenemos seguridad ciudadana de calidad. Nosotros, entonces, ¿qué hicieron? ¿Hace falta una mano femenina entonces? Eso es lo que pienso yo. Vámonos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.